Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. Tras una semana muy turbulenta en el mercado que pudimos ver la semana pasada aquí en la Contracrónica, Donald Trump decidió suspender el miércoles por la noche durante 90 días parte de los aranceles del llamado Día de la Liberación, algo que algunos analistas, por cierto, ya habían previsto. Arguyen que es simplemente su estilo: medidas drásticas y unilaterales, reacciones y ajuste de rumbo según las circunstancias. Al parecer hubo algo más. Por un lado, el desplome bursátil que afectó directamente al dólar y a los bonos del tesoro, y por otro, una serie de advertencias de directivos de empresas y bancos como Jamie Dimon de JP Morgan Chase, asesores e incluso mandatarios extranjeros. El resultado fue una reversión de buena parte del paquete arancelario solo unas horas después de que los presuntos aranceles recíprocos entrasen en vigor. La suspensión se gestó tras unas discusiones que los enterados califican de muy intensas, especialmente entre Trump y Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que recibió numerosas llamadas de Wall Street, lo que le obligó a él a personarse en la residencia de Trump en Florida, en Mar-a-Lago, y presionar al presidente para que lo parase durante un tiempo, no tanto con la idea de rendirse y aceptar el error, sino como una oportunidad para negociar acuerdos con los principales socios comerciales. Bessent, que goza de cierto ascendente en el despacho Oval, convenció a Trump de concentrarse en negociaciones y sacar partido de ellas. Le explicó que hay más de 75 países ya, con Japón y la Unión Europea a la cabeza, que quieren llegar a un acuerdo cuanto antes para que esto no escale más. La decisión final la tomó el miércoles por la mañana, pero Trump esperó hasta la tarde para anunciarla públicamente. La labor de Zapa no solo vino del entorno de Wall Street. Los representantes de los grupos de presión en Washington asediaron a llamadas a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, mientras los congresistas republicanos, movidos por sus donantes, rogaban a Trump reconsiderar su postura, alertando de un posible colapso económico de consecuencias impredecibles. En ese punto, Trump se abrió a escuchar. Consultó el movimiento con uno de sus asesores informales, el financiero Charles Schwab, y con la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, que le recordó el impacto que los aranceles tendrían sobre el sector del automóvil, muy importante en los estados de los Grandes Lagos. Del Día de la Liberación solo quedaban en vigor los aranceles a China, pero ni eso sobrevivieron al fin de semana. Este sábado se supo que los productos tecnológicos, como teléfonos inteligentes, ordenadores y semiconductores, quedarían exentos de los aranceles recíprocos, lo que beneficia a empresas como Apple, como Dell, Nvidia o Microsoft. Estas exenciones, que afectan a importaciones por valor de más de 100.000 millones de dólares, buscan aliviar el impacto sobre los consumidores y estabilizar los mercados. Con esto terminaba una de las semanas más movidas e inciertas en términos económicos que se recuerdan. La marcha atrás es temporal, solo 3 meses en los que tendrá que decidir hasta dónde quiere negociar. Los hay optimistas y también pesimistas, pero todos coinciden en que esta incertidumbre persistente no es nada buena. Afectará a la innovación, en plena carrera por la inteligencia artificial, ya que mucha inversión ha quedado congelada, y afectará también de lleno a la economía. Al dinero no le gusta la improvisación. Los empresarios hacen planes a largo plazo y un trimestre es un abrir y cerrar de ojos desde el punto de vista económico. La naturaleza política de los aranceles y su carácter caprichoso no dejan tranquilo a nadie. A principios de julio podemos encontrarnos en las mismas o ante una nueva prórroga. El panorama es incierto y con Trump en el puente de mando puede pasar cualquier cosa. La semana pasada fue una semana de locura en la bolsa, de locura en política, de locura en todo el mundo. Aquí en la Contracrónica lo pudimos ver, os fui desgranando toda esta historia desde la semana anterior, desde el momento en el que ya se anticipaban estos aranceles del Día de la Liberación. De hecho, la semana pasada prácticamente todas las Contracrónicas, las 4, tuvieron que ver en mayor o en menor medida con esta historia que tanto nos ha dado que hablar en los últimos días a todos. Bueno, y que tanto sufrimiento, especialmente a los inversores, a la gente que invierte en bolsa, desde los grandes inversores hasta el que tiene solo unas pocas acciones y que ha visto cómo ha perdido dinero en unos pocos días, una previsión además que nadie hubiera hecho hace un mes o 2 semanas,
porque el mercado gozaba de más o menos buena salud. No era previsible un derrumbe como el que hubo pues entre el jueves, el día posterior al día del anuncio de la liberación, hasta el jueves pasado, es decir, una semana exacta. La presión combinada, todo esto no ha terminado, se ha quedado como en stand-by. La presión combinada de esta caída en los mercados financieros, de valores, los bonos, etcétera, junto con las voces de empresarios, de políticos, de lobistas, que en Washington tienen su importancia, de líderes internacionales, en fin, un poco todo junto, han llevado a Donald Trump a dar un paso atrás, la marcha atrás en su ambicioso plan de aranceles, suspendiendo, al menos por ahora, esto podría cambiar mañana, podría estar cambiando en el momento en el que lo escuchéis, suspendiendo por 90 días, es decir, 3 meses, una parte fundamental de lo que anunció en su momento como su gran estrategia comercial. El presidente Trump, que se le veía visiblemente molesto la semana pasada, comparó las críticas a su plan comercial, a sus aranceles, con los nervios de un atleta que no logra rendir bajo presión, poco menos que estaba echando la culpa a las empresas de rendirse ante semejante, paliza de aranceles que les había metido. Dijo que las reacciones que había estaban empezando a irritarle y, guiado por su intuición, decidió cambiar de dirección. La debacle en los mercados, sumada a las advertencias de figuras como Jamie Dimon, el jefe de JP Morgan Chase, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, que Dimon habló abiertamente, además, del riesgo de una recesión, pesó por lo visto mucho en su decisión. Este episodio no fue ninguna sorpresa para quienes conocen a Trump. En fin, ya sabéis, lanza una medida muy audaz, muy rompedora, observa cómo reacciona la otra parte, se regodea en la reacción por regla general, mantiene a todo su equipo de asesores en vilo durante un tiempo y si ve que el terreno se pone resbaladizo, pues entonces ajusta el rumbo sin dudarlo ni un segundo. El anuncio de la suspensión llegó de la forma habitual, a través de un mensaje, las cuentas personales que tienen las redes sociales, empezando por la de Truth Social, que es la red social esta que abrió después de que se quedase sin cuenta en Twitter a raíz de lo del Capitolio allá por 2021. De hecho, 4 horas antes del anuncio. Aquí hizo una cosa muy fea. En pleno desplome bursátil, publicó en su cuenta de Truth que era el momento de comprar porque estaba muy barata. Es un gran momento de comprar, de entrar al mercado. Y al final ponía DJT. Algunos han querido ver que estaba firmando el tuit de Donald J. Trump, Donald J. Trump, al parecer. Ya sabéis que los estadounidenses, no sé si esa J responderá a un nombre, porque en muchas ocasiones los estadounidenses simplemente se cascan una inicial que no responde a nada en especial. No sé si será el caso de Donald Trump. El hecho es que él no firma por regla general los tweets, no pone DJT ni nada de eso. Así que DJT, aparte de eso, es la etiqueta, el ticker, el ticker bursátil de la empresa de Truth, es decir, de la empresa con la que lanzó esta aplicación hace unos años. Bien, todo esto lo hizo 4 horas antes de que anunciase que suspendía los aranceles recíprocos hasta dentro de 90 días. Efectivamente, era un buen momento. Esto habían pasado también, además, muy pocas horas, estaba todo muy caliente, muy incierto, habían pasado pocas horas desde que empezaron a aplicarse. Desde el despacho Oval estaba flanqueado por Scott Bessent, su secretario del Tesoro, y Howard Lutnick, el secretario de Comercio. Ambos se han hecho muy famosos a lo largo de la última semana. Dejó caer la noticia, ya oficialmente. Era una marcha atrás, pero una marcha atrás no total. Decidió al mismo tiempo endurecer los aranceles a China en represalia por las medidas que acababa de tomar en ese momento el gobierno chino. Mientras los mercados empezaban a repuntar, porque esto fue automático, tras el anuncio, Bessent salió al paso frente a los periodistas, estaban en el ala oeste de la Casa Blanca, y explicó que la idea, le preguntaron obviamente, y él explicó que la idea de echar para atrás pues había surgido el domingo anterior, estamos hablando del miércoles, cuando sucedió esto, durante una larga charla que había mantenido con Trump. Él dijo textualmente que esto de primero subirlo es una barbaridad y luego suspenderlo, que había sido siempre parte del plan.
Estaba el tipo proyectando mucha confianza en sí mismo y en el gobierno. Como bueno, al final esto lo teníamos todo pensado, así que nada especial. Pero detrás de escena, el fin de semana había sido frenético para Bessent, completamente frenético. Recibió, como, en fin, el secretario del Tesoro que es, una avalancha de llamadas de todos los banqueros de Wall Street, los principales inversores, todos preocupados, preocupadísimos, bueno, pues cómo estaban cayendo sus propias empresas, cómo estaban arruinándose por minutos y por el impacto económico que iba a tener todo aquello. Así que le insistió a Trump que una pausa no era rendirse, que era una jugada estratégica para abrir la puerta a futuros acuerdos comerciales. Es decir, que le vino a decir que aquello era una decisión inteligente en tanto que podían venderla a partir de ese momento como algo que ya tenían pensado y que podrían verlo incluso los países a los que había castigado solo unos días antes como un acto de magnanimidad. Así es como esencialmente lo está vendiendo la Casa Blanca. Así que nada, una vez de convención, el miércoles por la mañana, Trump tomó la decisión, eso es lo que dijo él, que lo había tomado el miércoles por la mañana y no explicó por qué, no lo ha explicado todavía. Dijo que esperó a la tarde a hacerla pública, pero no explicó por qué entre medias había puesto ese tuit de DJT. Bessent, por su parte, lo que le había dicho, según parece, es que bueno, pues había muchos países interesados en negociar, que hasta ese momento habían recibido la solicitud de abrir negociaciones comerciales con más de 75 países de todo el mundo, con Japón y la Unión Europea a la cabeza, que ya estaban tocando la puerta para negociar rebajas arancelarias y a cambio de hacer concesiones. Es decir, que esto mismo lo podía vender muy bien, diciendo que había conseguido su objetivo, y era que bueno, lo había expresado solo unos días antes de una manera un tanto vulgar y grosera. Había dicho que le estaban, y perdonadme por la expresión, pero es que esto lo dijo tal cual en inglés, eso sí, Donald Trump dijo que le estaban besando el culo. Bueno, pues lo que vino a confirmarle Scott Bessent es que podía ahora vender eso mismo. ¿Veis cómo habían venido a besarme el trasero? Aquí los tenemos, hay más de 75 llamando a la puerta y solicitando, por favor, que les presente mi trasero para que le den unos cuantos besos. Al parecer, ojo, esto es como el mundillo este maga y la prensa afín a Trump, es como lo está vendiendo desde hace unos días. Un factor importante en este giro fue el mayor peso que durante los últimos días le dio Trump a Scott Bessent, en detrimento de Peter Navarro, que había tenido su momento de protagonismo días antes. Había sido, de hecho, el protagonista absoluto durante la primera semana de los aranceles. Según fuentes cercanas, y me he podido enterar leyendo aquí y allá, Bessent tuvo que volar a Florida, a Mar-a-Lago, que es donde Trump pasa la mayor parte de su tiempo, para reunirse personalmente con el presidente. Y al parecer esta reunión marcó un punto de inflexión. Trump le dio luz verde para hablar públicamente sobre los posibles acuerdos a los que se podían llegar. Esto tranquilizó a muchos dentro del círculo interno del presidente. En el vuelo de regreso a Washington, Bessent aprovechó para reforzar la idea de cara a los periodistas de que había que centrarse en negociaciones. Algo que ya, estamos hablando del domingo, empezaba a ganar terreno. Un alto cargo del Tesoro apoyó esta propuesta y aseguró que el equipo de Trump estaba alineado en priorizar todos, a una, en priorizar la seguridad económica y nacional de Estados Unidos sobre la agenda comercial tan agresiva. Otro elemento que inclinó la balanza fue el hecho de que varios países, pues sí, efectivamente, ya estaban en conversaciones con el gobierno. Algo que, según parece, pues hizo a Trump más receptivo a ceder con esto de los aranceles. Es decir, que realmente los únicos que prometieron represalias salvajes habían sido los chinos. El resto de países del mundo, bueno, primero se quedaron estupefactos y tras ello, pues solicitaron hablar con alguien en la Casa Blanca, aunque solo fuese por preguntarle qué diablos había pasado, qué diablos estaba pasando y por qué les estaban haciendo eso. Pero vamos, no solo los números y las negociaciones internacionales influyeron, fueron muchas cosas más. Trump está siempre atento a la bolsa,
Esto lo sabemos, no es una cosa suya de ahora. Es un tipo que sí entiende de bolsa, sabe cuándo sube por qué sube y cuándo baja por qué baja. A lo largo de su vida ha invertido mucho en bolsa, no es alguien ajeno a esto. Y tuvo también que, bueno, pues que escuchar, mal que le pesase, el clamor de los directivos empresariales. En los días previos, el teléfono, entiendo que el móvil de Susie Wiles, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, al parecer pues no paró de sonar ni un minuto. Ejecutivos, lobistas de Washington la estuvieron bombardeando con mensajes, pidiéndole que por favor, que fuese responsable, que intercediese, que era muy grave lo que estaba pasando. Wiles aguantó hasta donde pudo hacerlo, pero claro, como aquello era una riada, pues se terminó filtrando al piso superior, es decir, terminó llegando a oídos de Donald Trump. El mensaje que los empresarios le hicieron llegar a Trump era claro, clarísimo. Había que encontrar una salida antes de que el daño ya fuese irreparable. Trump, a pesar de todo, les hizo esperar, ¿eh? Es decir, otro hubiese cedido antes. Este decidió jugar sus cartas con cautela porque sabía que era mucho lo que se despachaba aquí. El lunes le dijo a sus asesores que él estaba dispuesto a asumir sin problemas las consecuencias negativas, obviamente, de su política comercial. En privado admitió que la cosa estaba mal, es decir, que aquello podía desencadenar una recesión. Pero dejó claro que su prioridad por encima de todo eso era evitar un colapso económico que fuese imposible de reparar en mucho tiempo. Los banqueros, como estaban frustradísimos porque no conseguían influir directamente en los altos cargos de la administración, lo que hicieron entonces fue recurrir a los congresistas republicanos, a senadores y a representantes, para que presionasen directamente a Trump, que le hiciesen llegar su disgusto. El argumento era contundente, el que estaban utilizando. Los aranceles estaban poniendo en riesgo la economía, y eso lo estaban viendo. Los intereses de los bonos, en lugar de bajar, estaban subiendo, el dólar se estaba debilitando, estaba saliendo inversión del país, las acciones estaban por los suelos, la amenaza de la inflación estaba ahí, el disgusto era obvio, general, porque de la sorpresa se pasó al disgusto, como es lógico. Trump no se quedó de brazos cruzados. En los últimos días había ya preguntado a sus amigos, a sus asesores, qué estaba pasando en el mercado, qué diablos estaba pasando, y si era tan malo realmente como decían en la televisión. Lo que venía a dejar claro que sigue de cerca lo que dicen en televisión. El miércoles ya estaba en la Casa Blanca, de vuelta de Florida, y comió con un financiero muy famoso, Charles Schwab, a quien suele prestar oídos, entre otras cosas porque es uno de sus principales donantes. Además es un tipo mayor que él. Schwab debe de rondar casi los 90 años, más o menos. Y se reunió luego, en una reunión de rutina, con la gobernadora de Michigan. Estaba Michigan, es un estado, bueno, está Detroit, para que nos hagamos una idea, un estado famoso por la fabricación de automóviles. Es una gobernadora demócrata, se llama Gretchen Whitmer, quien le advirtió pues de los problemas que podía haber, del impacto que iban a tener esta furia arancelaria sobre la industria del automóvil en su estado, que no es lo que fue hace 50 o 60 años, pero que sigue siendo importante en Michigan. Todas estas reuniones, al parecer, tuvieron lugar después de su decisión, que la había tomado ya, pero bueno, lo que viene a decir es que el hombre tenía interés por recabar distintas opiniones en diferentes frentes. La noche del martes, es decir, un día antes de que se decidiese a declarar la pausa, reconoció que las noticias sobre el desplome del mercado de bonos le habían afectado. Y que dijo que había visto a la gente demasiado nerviosa, eso lo dijo al día siguiente. Poco después se puso a ver una entrevista que le hicieron a Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan Chase, en Fox Business. Dimon, que también es muy cercano a Trump, no se anduvo con rodeos. Lo que dijo es que la recesión era muy probable, que si los aranceles seguían adelante. Aunque defendió que algunos de ellos tenían sentido, podían ser útiles para mejorar el comercio, para hacerlo más equilibrado. Su consejo, el que dio desde la televisión, fue dar tiempo a Scott Bessent para negociar acuerdos. Dijo que estaba tranquilo, pero que en aquel momento, pero que la cosa podía ponerse realmente fea.
Damon, al parecer, lleva mucho tiempo sin hablar directamente con Trump. Pero, como le conoce, sabía que este tipo y todo su equipo de asesores pues son televidentes asiduos de la Fox. Su aparición en el programa no fue algo casual, era una forma de enviar un mensaje directo que llegaría a los oídos correctos, a los de Donald Trump. Trump, de hecho, confirmó después que había visto la entrevista y que llevaba días considerando la supresión de los aranceles. De hecho, cuando le preguntaron, dijo que lo había decidido esa misma mañana. Es decir, poco después de ver a Damon en Fox Business. Lo había dicho el miércoles por la mañana. Y que no había necesitado, que él sabía más que nadie, que no había necesitado abogados ni nada por el estilo para redactar el anuncio. Que lo había escrito desde el corazón y que con eso bastaba. Que eso sí, había incorporado algunas ideas de Besant y de Lutnick, pero que le parecía que no era justo castigar a países que no lo merecían y que, bueno, que están todos a fin de cuentas dispuestos a negociar. Esto lo podía haber pensado una semana antes y el disgusto que se llevaron muchos se hubiese evitado directamente. Y el dinero que se perdió nunca se hubiera perdido. Digo, una semana antes, menos de una semana antes. Bueno, pues ese miércoles, cuando Trump estaba a punto de soltar la bomba en las redes sociales, los altos cargos del gobierno apenas daban pistas de lo que podía suceder. De hecho, es el momento en el más caótico de toda la semana pasada, ese miércoles. Bueno, quizá porque muchos de ellos es que no lo sabían. Ese mismo día, Besant canceló a última hora un almuerzo que tenía con el Comité de Estudios Republicano, que es un grupo muy numeroso y muy importante en el Congreso. Bueno, sus miembros, de hecho, se enteraron en el último momento que le había convocado Trump de urgencia y tuvieron que enviar a un sustituto. Para los que conocen a Trump, este giro no ha sido ninguna sorpresa, no ha sido un giro inesperado. Es algo así como su sello personal. Mueve las piezas rápido, mantiene a todos en ascuas y se adapta sobre la marcha. En redes sociales, que ya sabéis que es su herramienta favorita de comunicación, pues trató de calmar los ánimos. Vino a decir lo de tranquilos, todo va a salir bien. O sea, en aquel entonces todavía no lo había anunciado. 4 minutos después es cuando dijo lo de que era un gran momento para comprar DJT. Para entonces ya había tomado la decisión de echar marcha atrás. Bueno, la acción de DJT pasó de $16, creo que estaba en ese momento, a $21. Efectivamente, era un gran momento, aunque no está bien que el presidente juegue así con el dinero de los demás. Para Besant y todo su equipo de asesores comerciales, que es bastante numeroso, la maniobra es puro cálculo negociador y así lo han hecho ver. Es decir, que había adoptado de manera deliberada una postura muy agresiva para forzar al mundo a sentarse en la mesa con él. Podría haberlo hecho de una manera más suave, es decir, simplemente solicitándolo formalmente sin necesidad de someter a la gente a este sufrimiento. Pero que era su línea y que le hacía las cosas así. China, por ejemplo, que no se había mostrado partidaria de negociar, todo lo contrario, que devolvió con los aranceles el ojo por ojo, los aranceles por los aranceles, pues lo que recibió fueron aranceles más altos, como respuesta a sus propias represalias contra Estados Unidos. Algunos que al principio habían criticado los aranceles, como el inversor Bill Ackman, cambiaron de tono tras el anuncio. Dijo incluso que había sido ejecutado de forma muy brillante por Trump. De forma brillante o no, el hecho es que la marcha atrás había sido ya consumada, pues se puede vender y se puede entender como cada uno quiera. O casi consumada, porque el viernes por la noche la Oficina de Aduanas de Estados Unidos anunciaba que ciertos productos, concretamente los tecnológicos, los electrónicos, teléfonos inteligentes, ordenadores, semiconductores, etc., otros equipos electrónicos, televisores, quedarían exentos de los aranceles recíprocos, viniesen de donde viniesen, de Vietnam, de China o de cualquier otro país del mundo, quedaban fuera. Se incluyeron también en esto máquinas para fabricar semiconductores, monitores, tabletas, relojes inteligentes como estos que tiene Apple. Esta decisión suaviza, obviamente, ya mucho el impacto de la orden ejecutiva, el Día de la Liberación, la del 2 de abril.
podría, evidentemente, pues, y está ya calmado los temores de los consumidores sobre alzas inmediatas en el precio de los artículos tecnológicos. En total, se benefician de esto, de esta exención, un total de 20 categorías de productos. Lo que, claro, para algunas empresas que trabajan precisamente esos productos, pues es un alivio considerable. Caso de Apple, de Samsung, de HP, de Dell, de Microsoft. Bueno, Apple en particular vio cómo caían sus acciones nada menos que un 11%, creo que fueron, durante la semana pasada, desde el anuncio de los aranceles. Como la mayor parte de sus dispositivos están fabricados en China, tiene algo de producción en la India y algo de producción en Vietnam, pero la mayor parte está en China, pues la compañía se encontraba en una posición muy vulnerable frente a semejante escalada comercial. Es decir, que Trump reculó al borde del precipicio, con intención de estabilizar el mercado y calmar el enfado que tenían ya muchos estadounidenses, cuando se enteraron, porque la prensa se encargó de recordárselo y de hacer los cálculos adecuados, se enteraron de que un iPhone pues, podría llegar a costar la friolera de $2.500, $2.600. Y quien dice un iPhone, pues dice un Samsung de la gama S. No sé por cuál van, el 24, el 25, qué sé yo, de los caros, vamos. Ojo, el 81% de los smartphones que se venden en Estados Unidos vienen directos de China. Por ahora los inversores y los consumidores, los posibles compradores de iPhones y de Samsungs y de todas estas cosas, pueden recobrar parte del aire que habían perdido la semana pasada. Pero la incertidumbre no desaparecerá. Al menos no lo hará tan fácilmente. 3 meses es muy poco tiempo. En términos económicos, nada, es un suspiro. Y aunque a esta prórroga le suceda otra prórroga en julio, pues siempre está el riesgo ahí de que Trump decida tirar para adelante y volvamos a lo mismo. Si las exenciones se mantienen, que es una posibilidad, que estas exenciones no sean algo puntual, sino que se mantengan, pues podría ser una victoria. Es de hecho una victoria para la industria tecnológica con su nuevo gobierno. Una industria que había apoyado a Trump mucho, además. Recordemos la toma de posesión en el Capitolio el 20 de enero. Viajaron personalmente todos hasta allí, estaba Jeff Bezos, andaban todos, no faltaba ni uno de ellos, porque le habían donado de hecho varios millones de dólares para su toma de posesión, pero es que la realidad es que hasta ahora no habían conseguido nada práctico. No, después de esto pues se llevan algo así como el premio gordo. Aquí cabe una reflexión muy oportuna. Los aranceles de Trump, y su gente lo dijo una y otra vez la semana pasada, eran para proteger a los trabajadores estadounidenses, que habían sido objeto de maltrato por parte de los extranjeros, los malvados extranjeros a los que se referían Peter Navarro y Lutnick. Pero la realidad es que a quien están beneficiando es a los grandes empresarios. O sea, tipos como Tim Cook, que es el director general de Apple, o Michael Dell, o Jensen Huang, el de Nvidia, están encantados. Han sido los verdaderos beneficiarios. Va a haber aranceles para todo, menos para los productos que tú fabricas y que tú vendes. También los de Hewlett Packard, los de TSMC, estarán bien contentos, porque sus empresas que fabrican todo en el extranjero, y buena parte en China, pues se libran del golpe. Al menos mientras sigan cayendo bien en la Casa Blanca. ¿Qué pasará el día que dejen de caer bien? O si caen bien los otros. A ver, no les podemos culpar a ellos. Su primer desvelo, como el de cualquier empresario, pues es cuidar del dinero que le han confiado los accionistas y conseguir exenciones siempre que puedan conseguirlo. Han hecho su trabajo, vamos. Pero el proceso para conseguir esas exenciones es tan turbio, o se nos antoja tan turbio, que parece un regalo para los grupos de presión en Washington. Estas exenciones le dan además una buena bofetada a algunos que durante la semana pasada hablaron por los codos, hablaron muy por encima de sus posibilidades, como Peter Navarro o Lutnick. Bueno, Lutnick llegó a decir en la CBS que iba a llegar un ejército de millones de trabajadores a Estados Unidos para montar los iPhones, como si eso se pudiese hacer de un día para otro. Vamos, que no hay suficientes trabajadores cualificados en Estados Unidos para eso. Lo comentaba
Estos últimos días en redes sociales se ha publicado un vídeo ya antiguo de hace unos años de Tim Cook en el que explicaba las razones por las cuales fabricaban la mayor parte de sus productos en China. Y no era porque los chinos ganen poco, sino porque los chinos ganan algo menos que los estadounidenses, pero no por eso. Lo principal era porque han desarrollado una industria de esto muy sofisticada. Pero bueno, aunque los hubiera. A ver, lo hemos dicho muchas veces. El valor no está en atornillar piezas o en empaquetar productos. Está en diseñar, en hacer los componentes más caros. La verdad es que tener un secretario de comercio que parece no entender cómo funciona el comercio en nuestro mundo, pues es como para preocuparse. Además, las exenciones dejan claro que los aranceles no los pagan los chinos, tal y como viene diciendo Trump y los trumpistas desde el principio. Lo van a pagar los extranjeros, lo van a pagar los chinos, como decía cuando decía que el muro lo iban a hacer los mexicanos. Si fuera así, no habría drama con los precios, pero no. Trump necesita estas exenciones para que no le echen la culpa cuando suban los precios de cosas como los teléfonos, los laptops, los televisores. También es como admitir que los aranceles están haciendo menos competitivas a las empresas de Estados Unidos, sobre todo en la carrera por la inteligencia artificial. Por eso han dejado fuera cosas como los equipos para fabricar semiconductores, las GPUs de Nvidia. Primero Trump les pone trabas a las compañías estadounidenses y luego él y sus asesores decide quién merece un pase y quién no merece ese pase. Vamos, que aquí no gana el que mejor compite, sino el que tiene mejores amigos en el gobierno. Y luego está el tema legal. Si los aranceles son, y lo justificó como una emergencia nacional y se acogió a una ley que habla de emergencia nacional para que el presidente se pueda poner a imponer aranceles aquí y allá, diestro y siniestro. ¿Cómo es que los zapatos hechos en China son un peligro nacional, pero los productos electrónicos no? Eso lo tiene que explicar. Bueno, al final todo esto muestra lo arbitrario que es esto de los aranceles. Si haces zapatos, ropa, paraguas o bicicletas, mala suerte. Te toca pagar. Si eres una empresa pequeña que necesita un componente chino para fabricar ventanas, qué sé yo, pero no tienes para pagar un lobista, pues también estás fastidiado. Así funciona esto, es puro politiqueo, disfrazado de protección al trabajador, que es lo peor de todo. Trump decía que iba a drenar la ciénaga de Washington y lo cierto es que nunca había estado tan activa como la última semana. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Roberto, que nos habla de sobre lo que motivó a Donald Trump a dar el espectáculo arancelario de la semana pasada. Hola Fernando, pues opinando sobre el tema este de Trump y abundando más en toda esta historia, mi visión ¿cuál es? Pues, a ver, siempre nos creemos siempre nos creemos, hay mucha gente que se cree que los políticos son grandes hombres, grandes mujeres, mentes privilegiadas. Y bueno, pues como tú siempre dices, pues los políticos pues son los personajes más mediocres que hay a nivel profesional en esta vida, ¿no? Y bueno, con todas las elucubraciones que se hacen sobre las políticas de Trump, a mí lo que me parece que lo único que ha hecho es hacer bajar la bolsa, comprar él y sus amigos, hacer subir la bolsa, vender él y sus amigos y sacar rédito. Y bueno, pues es una maniobra pues burda, pero efectiva. Alrededor de todo esto pues se ha montado toda una serie de opinadores, sobre todo catastrofistas, y bueno, yo lo único que veo que aquí, como tú siempre dices, vivimos la mejor época de la humanidad en la historia conocida, pero se empeñan en que estemos con miedo, acogotados, sin capacidad de reacción, y creo que hay que salir de este juego, hacer nuestra vida y tirar para adelante. Muchas gracias por tu información, que como siempre y como todo el mundo opina es estupenda, y un abrazo. El caso de Donald Trump es un tanto peculiar, Roberto, porque se trata de un político muy atípico. Durante la mayor parte de su vida no se dedicó a la política. Hizo todo tipo de negocios hasta que ya con 70 años decidió presentarse a las elecciones y las ganó.
En ese momento se convirtió ya en un político y a la política se ha dedicado de pleno en los últimos 8 años de su vida. Bueno, hace 8 años podíamos hablar de Donald Trump como un outsider, ahora ya no. De cualquier modo, para entender a Trump, como para entender a casi cualquier persona, lo primero que se debe hacer es conocer cuál es su pasión dominante. En el caso de Donald Trump, esa pasión es la soberbia. Es un soberbio de categoría mundial. No es un tipo ya que cree estar siempre en posesión de la verdad absoluta, sino que piensa que todos los demás son inferiores a él. Y los puede pisotear a modo cuando crea oportuno. No hay peor cosa en esta vida que un soberbio con mucho poder. Y eso mismo es lo que ha sucedido con Donald Trump. Un soberbio de categoría se ha convertido en presidente de los Estados Unidos. Y además tiene muchísimas venganzas que saldar. Y muchos despechos. En este mandato además se ha rodeado, bueno, pues como bien sabemos, de aduladores, esencialmente, de una cámara de eco casi perfecta que le han llevado a hacer este disparate de los aranceles. El desastre que había ocasionado unos días antes, hasta él se tuvo que dar cuenta, y empezó a recular, pero claro, como es un soberbio, pues no quiere parecer que se ha equivocado, sino que es generoso, y lo que os lo explicaba en el programa de hoy, y está dando oportunidad de negociar a otros países, vamos, que es magnánimo. A ver, personalmente creo que la clave para entender lo que pasó la semana pasada está ahí, en el carácter de este hombre y en lo desconectado de la realidad que vive ahora mismo. Bien, seguimos con Israel, que vuelve con el tema este del doble rasero judicial. Y me gustaría hacer un comentario al hilo de la noticia de la semana pasada de una brutal agresión sexual a una mujer en Tarrasa. Esta mujer fue drogada y abusada durante horas por parte de 2 ciudadanos de origen extranjero. Son detenidos, pasan a disposición judicial y su señoría decide dejarles en libertad con cargos. Y pues eso sí, con una orden de alejamiento, no va a dejar a la mujer indefensa. No sé si hace falta mencionar que la orden de alejamiento fue quebrantada en cuestión de horas. Contrasta esta situación con la que padeció Dani Alves, que recordemos ha sido absuelto de sus acusaciones de agresión sexual. Él se fue para adentro a las primeras de cambio. Supongo que su señoría pues tendría miedo, ya que tuvo una repercusión mediática, las televisiones habían apuntado la artillería. Su señoría diría pues que vida hay una y yo a Dani Alves no lo dejo suelto. Evidentemente no puso esto en el auto, puso que pues como tenía recursos económicos había posibilidad de que se fugara. La defensa alegó que no tenía antecedentes penales y que se ofreció a que llevara una pulsera de estas de detección. Los de Tarrasa sí tenían antecedentes penales, no tenían pues domicilio conocido, pero tampoco tenían a la artillería televisiva apuntando. Todos sabemos que si las televisiones se hubieran hecho eco de esta noticia, estos 2 ahora mismo estarían en una celda. Y ese es de nuevo el doble rasero, es decir, en este caso, pues si la televisión pues apunta a tu caso, pues te vas para adentro, y si no apunta, pues bueno, tienes una discreta libertad con cargos. También habría que añadir una segunda cuestión, que es esa ley no escrita de evitar, intentar maquillar las estadísticas sobre población penitenciaria, evitando por todos los medios posibles meter a la gente en la cárcel, dejando libertad con cargos por sistema. Es una cosa parecida a la educación, es decir, en la educación se elimina el fracaso escolar eliminando los suspensos. Aquí, pues, con estos tipos de maquillajes que incluyen evitar detener, esas imágenes de policías cortejando a delincuentes que lo que habría que hacer a los 2 minutos era poner unas esposas y llevárselo, pero claro, eso genera papeleo, hay una detención, este señor es extranjero, nos estropean las estadísticas. Y entonces, pues sumando estos 2 efectos, la tele y el maquillaje estadístico, pues los 2 individuos en libertad con cargos y Dani Alves para adentro. Doble rasero. Bueno, Israel, veo que tienes auténtica devoción por los sucesos. Si algún día decido crear aquí en La Contra una sección de sucesos, te ofreceré colaborar. Al menos tienes interés, por lo que he podido ver, por los sucesos que más interesan a Vox, que son los que hay una violación o un delito perpetrado por un extranjero. Los sucesos en los que no hay extranjero, a los de Vox no les interesa nada. Lo primero que miran es el pasaporte. Del mismo modo que Irene Montero y compañía, lo primero que miran, lo primero y lo único que miran es el sexo del agresor. Te lo digo porque a raíz de este caso, Vox montó una manifestación, la semana pasada. Para quien no se haya enterado, que alguno habrá, que entiendo que será la mayoría, de hecho, porque los sucesos suelen tener un limitado
número de espectadores cuando no hay delitos de sangre especialmente odiosos. Que esto que nos ha contado Israel, pues no hubo asesinato. Los asesinatos sí tienen más tirón. Pero bueno, más tirón en los medios, quiero decir. Pero bueno, la historia esta que nos ha contado Israel es un caso relacionado con un juez llamado Marcos Melendi sobre una violación que ocurrió a finales de marzo en la ciudad de Tarrasa, en Cataluña. Bueno, una mujer, de 30 y tantos años, denunció que había sido agredida sexualmente en una vivienda por dos hombres. Uno se llamaba Cubito y el otro se llama Sebas. El tal Cubito tiene algo así como 15 antecedentes. Bueno, eso ya nos lo ha contado Israel. Bueno, pues la víctima al parecer había quedado con una amiga para fumarse unos porros, es decir, para fumar marihuana. Pero uno de los que había allí, el novio de la amiga, pues y otro individuo, pues le atacaron sexualmente. El ataque, según ha dicho, pues fue brutal e incluyó una paliza y amenazas de muerte. La amiga, según la denuncia, había colaborado con la agresión. En fin, como vemos, una historia un poco extraña. Bueno, los mozos de escuadra lo que hicieron fue hacer su trabajo, que es detener a los dos acusados y ponerlos a disposición judicial. Pero el juez, que es Marcos Melendi, que es de un juzgado de Tarrasa, decretó su libertad provisional. Una decisión que creo que con bastante lógica pues bueno, desató la indignación. La víctima, que no se sabe muy bien cómo se llama, yo he podido ver que en algunos sitios la llaman Ana y en otros sitios la llaman Lourdes, lo que hizo fue denunciar nuevas amenazas tras la liberación, incluyendo una llamada donde le advertían que le iban a buscar para matarla. Por ahora, afortunadamente, no la han matado. Esta situación, bueno, pues dio lugar a una serie de protestas, como una manifestación convocada por Vox hace unos días, en la que la propia víctima participó. A ver, no es la primera vez que Melendi pone libertad a violadores. En 2019, cuando lo de la manada de Sabadell, otorgó también la libertad provisional a un acusado que luego se fugó. También ha liberado a otros agresores sexuales en Tarrasa, como un violador reincidente el año pasado, y a otro más en febrero de este año. Los jueces son autónomos, pero claro, no pueden hacer lo que les venga en gana, en una palabra, así que su decisión en principio, por supuesto, hay que respetarla, pero eso sí, quizá el Consejo General del Poder Judicial debería investigar qué sucede con este hombre, porque es que no es una, es que son varias las que ha hecho ya. A partir de aquí, lo que haces del análisis somero del suceso, lo que hace Israel es mezclar la historia de Terrassa con la de Dani Alves, a quien acaban de absolver, lo comentábamos aquí la semana pasada, después de pasar pues más de un año en prisión. Su caso fue muy mediático porque Alves es jugador de fútbol, muy conocido, por cierto, y por lo tanto, pues lo que hagan va a salir en los periódicos. Si se echa novia, si se da de vacaciones, va a aparecer Dani Alves, como todos los periodistas, en las revistas y en la televisión. Claro, al tal Cubito y al tal Sebas es que no los conoce nadie. Así que entenderás que el interés que despiertan en los medios es sensiblemente menor. A no ser, claro, que quieras que los medios se interesen en lo que le interesa a Vox. Eso ya es otra cosa. Eso también lo tienes, ¿eh? Hay una serie de digitales y varios canales de YouTube que amplifican lo que ese partido quiere que sea amplificado. Hasta que tiene que dejar de ser amplificado, como sucedió con aquel asesinato aquí cerca de mi casa en Tirso de Molina en 2023, el de la dueña de la tienda. Él viste bien. Era lo más importante del mundo hasta que se supo que el asesino o el presunto asesino era del Escorial. Ahí ya dejó de ser importante. Sin extranjero al que culpar, pues la cosa pierde interés, ¿verdad, Israel? Algo parecido a lo que le sucede a las feministas radicales. Si una mujer mata a su hijo, pues no dicen esta boca es mía. Si es el hombre el que mata a su hijo, pues arman la de San Quintín. Pero lo mejor de todo es que Dani Alves también es extranjero, es brasileño, para más señas. Así que aquí yo no veo doble rasero, de verdad. Ninguno. Por más que te empeñes en que es así. Bueno, te parecerá doble rasero siempre que los jueces no hagan lo que tú crees que tienen que hacer. Lo mismo que sucede con la gente afín a Podemos, ya sabes, todo es lawfare hasta que, menos cuando fallan a favor de sus intereses, entonces ya está, el lawfare se acaba de un día para otro. Pero vamos, volviendo al tema de Tarrasa, las razones por las que Marcos Melendi han puesto en libertad con cargo a estos dos individuos las desconozco, no he profundizado tanto en el tema. Estas cosas se hacen pues porque aprecian poco riesgo de fuga. Evidentemente a alguien que ha asesinado a otro no le van a dar libertad provisional. Aunque en este caso tenemos a un tipo con 15 antecedentes. Vamos, creo que lo de Melendi sí debe de ser objeto de crítica. O que, no sé, haya estimado el juez que las pruebas presentadas no justifican de ninguna manera dictar prisión preventiva.
algo que, como es lógico, pues requiere indicios sólidos de culpabilidad y que haya peligro, entre ellos pues el peligro de fuga. En España, la prisión preventiva es excepcional y debe justificarse, y es bueno que así sea. Melendi ya es conocido por casos previos, pues no lo sé, quizás se priorizó el principio de presunción de inocencia, considerando que, bueno, pues medidas como presentarse periódicamente ante el juzgado, pues eran más que suficientes. Pero claro, de ahí a deducir Israel un doble rasero institucionalizado, pues hay un trecho considerable. Bien, vamos ahora con Kelly, que es de la República Dominicana, que nos habla de otro suceso, esta vez especialmente grave: el hundimiento de una discoteca llena de gente en Santo Domingo hace unos días. Buenos días, Contraescuchas. Buenos días, señor Fernando. Para darle un update de la situación que estamos viviendo acá en la República Dominicana con la tragedia de la discoteca Jet Set. Aún siguen apareciendo fallecidos, pero lamentablemente ya el COE, el ministerio o entidad, mejor dicho, que se encarga de estos casos en el país, ha decidido suspender la búsqueda de sobrevivientes y solo concentrarse ya en recuperación de cadáveres. Van más de 118 personas fallecidas que se encuentran al día de hoy, jueves 10 de abril. También para decir que muchos de los familiares de los sobrevivientes y fallecidos están preparando una demanda colectiva que se hará saber en los próximos días. Ahora sí, ya comienzan a subir y también a reclamar un mayor control de infraestructuras en edificios en el país, ya que muchas de las estructuras en varios locales han comenzado a ser estudiadas por el público en general, a ver grietas, a ver ciertos fallos que se han hecho de la vista gorda por años y comienzan a causar preocupación en la población. Sin nada más, por el momento nos despedimos de este lado. Pues nada, muchas gracias, Kelly. Lo de la discoteca Jet Set, supongo que lo habréis visto, ha sido una tragedia horrenda. Supongo que os habréis enterado. La semana pasada, durante el concierto, un cantante, creo que era de merengue, el techo de una discoteca que se llama Jet Set en el centro de Santo Domingo se vino abajo y estaba aquello lleno. La discoteca es muy famosa en la ciudad y lleva muchos años abierta y tal, y ese día estaba hasta los topes. Había incluso jugadores de béisbol que, pues en República Dominicana son una celebridad. Incluso estaba la gobernadora, estaba entre los muertos, la gobernadora de una provincia que había viajado a Santo Domingo para acudir al concierto. Bueno, el saldo final, por lo que he podido ver, son 225 muertos. Se te hiela la sangre, para que nos hagamos una idea de la dimensión de la tragedia. La avalancha aquella en el Madrid Arena, que fue en 2012, provocó 5 muertos. Y acordaos, no hablamos de otra cosa durante el siguiente año. Bueno, y el incendio de la discoteca Alcalá 20, que ya ese sí nos pilla bastante más lejos, fue en el año 83, ahí hubo creo que 81 muertos. Y bueno, y aquello aún se recuerda hoy. Lo de la Jet Set esta de Santo Domingo no sabemos muy bien qué es lo que pasó. Están investigándolo, claro. ¿Por qué cedió el techo? Vamos, sabemos que cedió el techo, pero no se sabe por qué. Algunos han dicho que, bueno, a lo largo de los años han ido llenándolo de cosas, sobrecargando el tejado con todo tipo de elementos, como aires acondicionados. Nadie lo impidió, nadie lo revisó, así que, como sucedió con el caso de Alcalá 20, pues me temo que rodarán algunas cabezas. Espero, eso sí, que aprendan algo de esto y hagan más estricta la regulación para este tipo de edificios. Muy bien, pues con esto ya vamos para terminar, enfilamos la recta final, y la recta final en este programa se llama Pizarro, que nos habla de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El run run de la guerra entre la primera y la segunda potencias económicas empieza a concretarse en medidas hostiles comerciales. Se trata de una guerra mundial y con una previsible victoria pírrica, además de infinitas e imprevisibles calamidades. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 14 de abril. Mañana será 15, nos meteremos ya en Martes Santo, estamos en plena Semana Santa y estaré, por supuesto, aquí de vuelta. Hasta mañana.